¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a nuestra clase de estructura socioeconómica de México. Estamos en Colegio Occidente, Multiversidad Latinoamericana, con el grupo 501, aquí en San Luis Río Colorado, Sonora. Soy su profesor, Mauricio Mesa. Bien, estamos viendo los modelos económicos en México de 1970 a 1982, y aquí entramos a una nueva etapa de estos modelos económicos, a diferencia de los que estábamos viendo en las clases pasadas, donde todo se centralizaba o donde todo se interiorizaba, es decir, que los gobiernos administraban la abundancia y tenían un control sobre todo lo que ocurría en la economía, encerrándose hacia el exterior. Se dan cuenta en determinado momento, después de los 70, que hay que abrirse un poquito más. Recuerden que el principal motor de la economía era el petróleo, y el petróleo pues se tenía que vender a diferentes países. Para comprarles ese petróleo, pues los países estaban exigiendo una parte del pastel, ¿no?, en la economía mexicana. Tenemos entonces algunos de los modelos en esta parte que tienen que ver con la relación de México con los organismos financieros internacionales. Vamos a leer nuestro libro de la página 68 a la 74 de los modelos económicos en México, de 1970 a 1982. Permítanme corregir aquí porque le puse de 1070. De 1970 a 1982. Y vamos a ver algunos de los organismos. ¿Cuáles son? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo. Es un banco que se da en América Latina para aportar dinero a los países que están desarrollándose, como México, para que ellos puedan producir o para que ellos puedan activar nuevos proyectos que desarrollen el país. Por ejemplo, un proyecto que puede desarrollar a un país es una carretera. Pero pues dices tú, ¿de qué puede servir el desarrollo de una carretera a un país? Pues nomás es para que la gente viaje, vaya de un lugar a otro de vacaciones. No, una carretera te sirve, por ejemplo, para comunicar a dos regiones del país y que puedan exportar internamente, o sea, que puedan trasladar mercancías de un lugar a otro. Entonces, si en Hermosillo hay muchas naranjas, en San Luis hay mucho algodón y en Culiacán hay muchos tomates, entonces, ¿cómo puede hacerle San Luis para tener tomates y tener naranjas? Pues con una buena carretera entre estas tres ciudades, ellos mandan tomates, mandan naranjas para acá y nosotros mandamos hacia allá el algodón y viceversa. Entonces, esa carretera está financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Para qué? Para que no simplemente para que tengan una carretera bien bonita y más moderna, sino para que se desarrolle el comercio interno. El Banco Centroamericano de Integración Económica no está aquí, pero también era un banco que funcionaba para Centroamérica. Y viene el Banco Mundial. El Banco Mundial es el banco que tiene recursos de las grandes potencias del mundo, y estas grandes potencias dan esos recursos para que este banco financie proyectos en los diferentes países. ¿Qué sucedió en esta época? Sucedió que los países o los gobiernos de los países agarraban estos créditos para supuestamente hacer obras de infraestructura dentro de los países, pero se clavaban la mitad del dinero, ¿no? Entonces, aunque la idea de los bancos en sí hasta cierto punto era buena, que era tener financiados los proyectos que desarrollaron los países, primero, los gobiernos de los países no utilizaban este dinero para esto y el país quedaba endeudado. Y segundo, alguien ponía ese dinero y lógicamente quería también tener cierta influencia sobre esos países. Entonces, si Estados Unidos tenía gran cantidad del dinero, que era el que se prestaba por parte del Banco Mundial a estos países, entonces Estados Unidos ponía ciertas reglas. Por ejemplo, decía Estados Unidos: voy a calificar a los países en base a su combate al narcotráfico. Si México no combate el narcotráfico como yo quiero que lo haga, entonces pues les voy a quitar dinero. Bien, entonces estos son algunos de los bancos que vamos a analizar y vamos a hacer en base a ellos una infografía. Ustedes ya saben cómo se trabaja con las infografías, ya lo vieron la clase pasada: diseño 40% y contenido 60%. Entregamos el primero en